Listo, entonces el día de hoy vamos a resolver unas cuestiones con respecto a este tema de geometría vectorial. Entonces vámonos a la página 164. Si ahí tienen el libro, el PDF, estaría padre que lo tengan cerca, ya saben, para que me apoyen con esto de las traducciones o algún numerito que lo copie tal cual viene en el libro, ¿verdad? Ay, Dios mío, aquí no llegó. Ahí está, 164. Ahí está. Caray, esto no es lo que estoy. Sigo en la parte de diagonalización. A ver, para empezar, no hay página 164 con ejercicios. ¿Por qué me dijeron esto? Bueno, empezamos a usar también otro libro, no sé si sea eso. Ah, ok, es cierto, ¿verdad? Es cierto. Están viendo el libro también de ¿cómo se llama? Es el mismo, solo que en su tercera edición. Ajá, eso mero. Ah, ok, con razón. Bueno, ¿de qué sección eran? A ver, estamos en el capítulo de geometría vectorial. Era la sección 4. Empieza desde la 4. 4.2, ¿no? Es lo que me marca aquí, Lourdes, si es cierto. Sí. 4.1. Ya veo. Bueno, entonces vamos a decir unas cosas breves de en cuanto a esto de dependencia e independencia lineal, ¿no? Y todo esto de las operaciones que podemos hacer con vectores. Entonces, a ver, uy, es que esto sí. Yo creo que son estos los que me dijo Lourdes, a ver. Ok, entonces vamos a intentar, ¿dónde está el del hexágono? Ajá. Entonces vamos a intentar este problema que dice así, bueno, tiene otro nombre en la edición que yo tengo, si es cierto, pero es este problema, ¿no? Entonces, pues fíjense, estábamos diciendo que un vector, bueno, si alguna vez lo vieron antes, pero los vectores son modelos matemáticos que describen fenómenos de los cuales en su naturaleza tienen dos propiedades esenciales, ¿sale? Entonces, podemos decir que no tan abstracto, sin dar la definición formal matemática de qué es un espacio vectorial, entonces podemos decir que geométricamente, es decir, en dimensión 2 y 3, aunque esta idea se generaliza para más dimensiones, geométricamente un vector es un objeto matemático que posee un valor escalar es decir, numérico, y una dirección, ¿sí? O sea, entonces, por ejemplo, los físicos van a utilizar los vectores de este tipo, esta naturaleza geométrica de los vectores, para describir fenómenos como, por ejemplo, la aplicación de fuerzas sobre un objeto, ¿sale? Cuando dos objetos interactúan mecánicamente, la interacción entre sus masas y el estado inercial de ellos se conoce como fuerza, ¿no? Por eso nos dice la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? La masa del objeto y su estado inercial.
Entonces, cuando aplicamos fuerza sobre un objeto, cuando dos objetos interactúan mecánicamente, lo hacen aplicando una fuerza el uno sobre el otro. Entonces, por ejemplo, en física nos enseñan que para representar un fenómeno en el que se aplican fuerzas sobre un objeto, donde está tu objeto, pues vamos a representar eso mediante un puntito, un cuadrito, un circulito, ¿no? Y a partir de ahí vamos a trazar lo que vamos a conocer como un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Es decir, un marco referencial, un sistema de coordenadas que nos permita describir completamente lo que ocurre cuando aplicamos fuerza sobre un objeto. Entonces, fíjense, esto no es un artilugio matemático, todo lo contrario, es una abstracción matemática de algo que en la naturaleza física en la que vivimos ocurre. O sea, no es como que primero se inventaron los vectores y luego se dieron cuenta que eso se podía aplicar en la mecánica, sino al revés, ¿no? Por problemas mecánicos o de otras áreas de la física, poco a poco los científicos, en particular los matemáticos, se dieron cuenta de que todas esas nociones se podían generalizar hasta obtener la definición actual y abstracta y generalizada de lo que es un espacio vectorial y el concepto de los vectores que en este habitan. Entonces, volviendo a la versión clásica, entonces cuando yo aplico fuerza sobre un objeto, ocurren diferentes cosas, variando dos cosas, ¿no? El escalar, el valor numérico y la dirección, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aplico una fuerza sobre este objeto, pasan diferentes cosas entre más fuerza yo le aplique, ¿no? Si le aplico poquita fuerza, lo muevo poquito, pero si le aplico mucha fuerza, lo muevo mucho, lo acelero. Además, la dirección en la que apliquemos fuerzas va a cambiar el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, si dos fuerzas se aplican en la misma dirección, la dirección es la línea recta, pero en diferente sentido, una línea recta tiene una dirección, pero dos sentidos, son como las avenidas, ¿no? La avenida Insurgentes tiene una dirección, ¿cuál? Pues la dirección Insurgentes. Otra cosa muy distinta es en qué dirección circulamos por la avenida Insurgentes. Podemos ir hacia Insurgentes Norte o hacia Insurgentes Sur. Entonces, una línea recta posee dirección y además posee dos sentidos en los cuales se puede recorrer dicha dirección. Entonces, si yo aplico dos fuerzas en la misma dirección, pero en sentido contrario sobre un objeto, pasa algo bien curioso, ¿no? Pasa que si una de las fuerzas es más intensa que la otra, anula la aplicación de esta fuerza y además el excedente sigue moviendo al objeto. Si yo no aplicara la fuerza con mi dedo derecho, la fuerza que se aplica en el lado izquierdo sería mayor y movería con mayor facilidad al objeto. De hecho, pasa algo bien interesante. Si las dos fuerzas están aplicándose en la misma dirección, pero en sentido contrario, y además el valor de la fuerza es el mismo, el objeto no se mueve. ¿Sí? Se dice que un objeto se encuentra en estado inercial nulo o que su movimiento rectilíneo uniforme es de velocidad total cero si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto da cero, ¿no? Es como, ¿cómo le llaman eso en estática? La primera condición de equilibrio, ¿no? Se dice que un objeto se encuentra en equilibrio si la fuerza neta que actúa sobre el mismo es igual que cero. ¿Sale? Y entonces, todas estas situaciones, los matemáticos se dieron cuenta de que la aplicación de fuerzas se parece mucho. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un vector de fuerza que actúa en esta dirección con 5 newtons de fuerza y un vector que actúa en esta dirección con 5 newtons de fuerza. Para distinguirlos, adoptamos las mismas nociones que en matemáticas. A la derecha y hacia arriba son direcciones positivas, a la izquierda y abajo direcciones negativas. ¿Sale? Entonces, de nueva cuenta, si tengo dos fuerzas con la misma intensidad, ya sea empujando al objeto o jalándolo, eso es lo que representa este diagrama, si las fuerzas son de igual intensidad, estas se anulan. Lo mismo que pasaba con los números de toda la vida, ¿no? 5 menos 5 es 0. Ahora, 5 newtons en la dirección 0 grados,
le sumas un vector de fuerza de 5 newtons con la dirección 180 grados, y la suma también es un equivalente a un vector de fuerza nula. ¿Sale? Entonces, todas estas propiedades, que se parecen y que nos recuerdan mucho a las propiedades matemáticas que conocemos con, por ejemplo, los números, fue lo que incentivó a que los científicos desde tiempos de Newton, de hecho un poquito antes, estas cosas ya se le atribuyen mucho a Newton, pero ya Galileo te la venía manejando. ¿Sale? Entonces, pues como les comento, o sea, primero, o sea, aquí no es como la duda filosófica que ¿qué fue primero, no? La gallina o el huevo. No, aquí hasta hay registro histórico. Aquí primero fueron los fenómenos físicos de mecánica que se estudiaron desde el siglo XIV con Galileo hasta el finales del XVI con Newton. ¿Sale? Y luego los matemáticos, también otros científicos, pero en particular los matemáticos, se dieron cuenta de que este fenómeno, la aplicación de fuerzas, no era el único que se podía modelar mediante el uso de estos objetos que a grosso modo les podemos llamar flechas, ¿no? Geométricamente podemos pensar un vector como una flecha, y la flecha tiene dos propiedades en su geometría, dos, las cuales son las siguientes, ¿no? El tamaño de la flecha va a corresponder con el valor escalar del vector, ¿no? Una flecha chiquita representa en el fenómeno de la aplicación de fuerzas una fuerza con poca intensidad, mientras que una flecha muy larga, aunque no conozcamos el dato numérico de la cantidad de fuerza, nada más por la geometría que apreciamos, podemos concluir que este vector de fuerza es más intenso que este. ¿Por qué? Porque una flecha es más larga que la otra. ¿Sale? Entonces hacemos esa asociación conceptual. El tamaño de la flecha nos indica la intensidad, la fuerza, la velocidad, la aceleración, el trabajo mecánico que se está realizando, ¿no? Y además, como ya dijimos, la dirección también influye. ¿Sale? Entonces, geométricamente, vamos a poner nuestra definición geométrica. Geométrica-informal, ¿no? Pero está muy útil. Ya con esta definición vamos a poder resolver, ahora tú, enfoca. Ya con esta definición vamos a poder resolver nuestro primer problema, ¿no? Entonces, dados dos vectores, vamos a ponerle B1, B2, en R2 o R3, es decir, en el espacio de dos dimensiones, en el plano o en el espacio, la suma de B1 con B2 se realiza concatenando la punta de uno de los vectores con la cola del otro vector o flecha. Ya que estamos en esa informalidad, pues ya hasta le ponemos nombres bonitos. ¿Sale? Que tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí? Fíjense lo que va a ocurrir si volvemos al caso, a la versión física de esto, que sería la aplicación de fuerzas, ¿no? Entonces, te estamos diciendo que te doy un objeto, ¿no? Vamos, aquí tenemos un objeto así chiquito. Entonces te doy un objeto, y entonces yo aplico fuerzas y estas mueven al objeto, es decir, cambian su estado inercial, ¿no? No es clase de física, pero tratar también de hablar lo más correcto posible, aunque sea un experimento informal. ¿Sale? Ahora, pasa algo chido, fíjate. Si yo, y ni siquiera voy a usar mis dedos para que no crean que como que agarro raro el auricular y por eso pasa ese fenómeno, ¿no? Si yo aplico una fuerza en esta dirección y en este sentido, pues ahí está, se mueve el objeto, ¿no? Va de nuez.
Entonces tengo un objeto, vamos a poner esta hojita hasta acá. Entonces tengo un objeto y le aplico una fuerza. Vamos a intentarlo en diagonal para que no estorbe con mi tripié. Ahí está, ¿no? Ahí se mueve, ¿no? Muy bien, estamos llevando, pues, aprecien la primera ley de Newton, ¿no? La aplicación de una fuerza cambia el estado inercial del objeto. Bueno, pasa algo bien curioso, fíjate. Si yo aplico una fuerza en esta dirección y aplico una fuerza en esta dirección, lo interesante de este fenómeno es que el objeto no se va a mover ni en esta dirección ni en esta, sino que de la combinación, de la aplicación de estas dos fuerzas se va a generar una tercera fuerza que va a impulsar al objeto en una dirección nueva. Fíjate, ahí te va. ¿Ves? No se está moviendo ni en esta dirección ni en esta, sino que resulta en una tercera dirección diferente de las originales, ¿no? Y no solamente la dirección, la aceleración que le imprimo al objeto no es la misma que si yo solo aplicara una y luego la otra fuerza, ¿no? La combinación de los dos vectores de fuerza, de las dos fuerzas, le da una nueva dirección y una nueva velocidad. ¡Qué loco! Ahora, pero fíjate, eso sería lo mismo que si yo aplico primero esta fuerza y luego aplico esta fuerza. O al revés, que primero aplique esta fuerza y luego aplique esta fuerza. ¿Sale? Entonces, aplicar las dos fuerzas al mismo tiempo equivale a primero aplicar una y luego la otra, o viceversa. ¿Sale? Fíjate nada más, qué interesante. Entonces, eso lo representamos geométricamente así, fíjate, no sé si ya lo habían visto en la prepa, a veces lo ven, no siempre. No es un delito que no lo hayan visto. Entonces dijimos que tenemos un sistema de coordenadas, vamos a pensarlo así, para el caso plano. Y entonces yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo un vector de fuerza que se aplica, aunque ya no voy a poner el objeto, se sobreentiende que estamos hablando de, pues, de un objeto físico, ¿no? A ver, déjenme ver dónde están mis plumones. ¿Dónde los puse? Aquí están. Ajá, entonces, como les decía, ¿no? Yo aplico un vector de fuerza que lo voy a representar con una flecha que parte del origen, digamos, hasta acá. ¿No? Entonces, además utilizamos nuestro sistema de coordenadas para decir algo sobre el vector, ¿no? Entonces, aquí tenemos el punto terminal, tiene coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 2. ¿Sale? A este lo vamos a llamar el vector B1, ¿no? Y lo representamos aquí con esta flechita. Ahora, también yo puedo considerar otro vector como este. ¿Qué tal el que le vamos a poner así? ¿No? ¿Sale? Entonces este vector, el punto terminal, es el 1,4. Entonces este sería B2. ¿Sale? Entonces quedamos que para sumar vectores basta con que lo hagamos con la forma punta cola, ¿no? Es decir, donde termina uno de mis vectores, voy a trazar, en la punta de uno de mis vectores voy a trazar ahí la cola del otro vector y voy a trazar a este vector. Es decir, por ejemplo, el vector, si yo sumo el vector naranja al azul, es decir, si primero aplico esta fuerza y luego esta, como le hice con el objeto, ¿no? Primero aplico esta fuerza y luego esta. Entonces, eso es equivalente a donde termina el vector azul, voy a dibujar un vector igualito al vector naranja, ¿sale? Para eso utilizo el sistema de coordenadas referencial. Fíjate, el vector naranja lo que hace es que cada que avanzas uno a la derecha subes 4 unidades.
Entonces, donde termina el vector azul, voy a dibujar un vector naranja que se comporta igual que el que tengo aquí. Es decir, me muevo uno a la derecha y subo 4. 1, 2, 3, 4. ¿No? Ahí está. ¿Sale? Pero como lo dijimos, y si no me crees también lo puedes experimentar, ponte a empujar ahí la goma o tus sacapuntas, y en efecto notarás que el orden en que aplicas fuerzas no importa. Otra propiedad que se parece mucho a la de los números reales con la suma, ¿no? Cuando sumamos números, no importa el orden en que lo hacemos. Entonces lo mismo ocurre aquí, ¿no? Entonces también pudimos haber sumado el vector azul al vector naranja. Para eso, donde termine el vector naranja, voy a trazar un vector que se comporte igual que el vector azul. Ahora, el vector azul es un vector que cada que te mueves 5 unidades a la derecha, subes 2. Entonces, donde termine el vector naranja, me voy a mover 5 unidades a la derecha. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a subir 2, 1, 2. ¿No? Y entonces aquí trazo esto que tenemos acá, ¿no? Y justamente como ya físicamente, o al menos medio experimentalmente vimos ahorita con mis auriculares, el resultado tenía que ser el mismo. Y eso se representa geométricamente porque llegamos al mismo punto terminal. A este punto terminal le podemos llamar B1 más B2, y tiene por coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mira qué interesante, ¿no? Ahora fíjate, más interesante es esto. Este 6,6, fíjate cómo es lo mismo que si yo hubiera agarrado el vector 1, cuyas coordenadas son 1,4, y hubiera sumado el vector 2, cuyas coordenadas son 5,2, y entonces la suma la calculas coordenada horizontal con coordenada horizontal y coordenada vertical con coordenada vertical, ¿no? Que es justo el análogo algebraico de lo que acabamos de hacer geométricamente. ¿Sale? Entonces, la suma de vectores, la suma vectorial, se calcula coordenada a coordenada. Y vean que no es un invento. Solo estamos haciendo un modelo matemático que coincida con lo que físicamente estamos viendo, ¿no? De hecho, esa es la idea para que ustedes puedan matematizar cualquier problema, ¿no? Este es un problema de física, de química, de economía, de computación, y te fijas si los objetos con los que estás trabajando tienen estas dos propiedades, o tal vez directamente no tienen esas dos propiedades, pero tú puedes acoplarle estas ideas y entonces ya puedes manejar esos objetos con todo lo que sepas de geometría vectorial, de álgebra lineal, ¿no? Y eso último que dije fue por el último ejemplo que mencioné. Por ejemplo, en economía también se utilizan los vectores, aunque está un poco raro hablar de la dirección de un vector que, por ejemplo, nos sirve para modelar el cambio de una divisa con respecto a otras, ¿no? Por ejemplo, en esto del Bitcoin y todas esas cosas, pues sí se utilizan también vectores, aunque como ya estamos en un terreno con otra naturaleza, está un poco raro hablar de direcciones, ¿no? Y sin embargo lo hacen, ¿no? Y sin embargo, aunque parezca raro, estos fenómenos de intercambio de divisas también se modelan con vectores. En fin, harina de otro costal, que ya casi acaba el curso, ¿eh? Si cuando acaba tienen curiosidad, les paso ese libro que les comenté hace unas clases sobre álgebra lineal aplicada a la inteligencia artificial. Bueno, entonces, volviendo a esto, a esta cosa que acabamos de dibujar se le conoce como la ley del paralelogramo, ¿no? Por si alguno de ustedes no la conocía así se les llama, y se les llama así
Porque precisamente el resultado de sumar dos vectores resulta un tercer vector que corresponde con la diagonal del paralelogramo que forman los vectores originales. ¿Sale? Un paralelogramo es un cuadrilátero en el cual sus pares de lados opuestos son paralelos, aunque sus ángulos no son de 90 grados. Un rectángulo es un caso especial de paralelogramo, pero hay paralelogramos que no son rectángulos. ¿Sale? Por supuesto, un rombo no es un paralelogramo, ¿no? Aunque se parecen. ¿Sale? Y ahí tenemos esta noción tan interesante de lo que viene siendo la suma de dos vectores, ¿no? Por cierto, ¿y la resta? ¿Cómo se manifestará la resta? La resta de vectores. Ya casi, ahorita hacemos un ejercicio. De todos modos, esto creo que sí es muy relevante para que resuelvan sus próximas tareas. Observen cómo este último tema y estas últimas tareas les exigen a ustedes que combinen nociones algebraicas con nociones geométricas. ¿Sale? Entonces vale la pena que también ahorita conmigo, también después con Lourdes, si quieren en estos días por WhatsApp, pues tratemos de trabajar la parte física, no la parte geométrica, pues. Eso les va a facilitar mucho un entendimiento mejor de estos conceptos sobre vectores, ¿sale? O sea, los invito a que hagan mucho eso en estos ejercicios. El que viene a continuación trata de eso. Ahora fíjense, ¿y qué onda con la resta? Ah, bueno, pues la resta se va a representar así. Entonces, digamos que yo tengo dos vectores. Uno aquí. Y otro por acá. ¿Sale? Entonces, ahora la resta de dos vectores, esta representa, es que fíjate, si ya dije que este es el vector B1 y que este es el vector B2, otra operación que podemos hacer con vectores es la multiplicación. Esta está más sencilla, por eso ni siquiera la voy a escribir, solo la voy a platicar. Ya se conectó alguien más. Para multiplicar un vector es prácticamente solo como estirar la flecha, ¿no? Estábamos diciendo que el tamaño de la flecha nos indica la intensidad con la que la propiedad, la característica, el fenómeno físico que el vector pretende modelar representa, ¿sale? Miren, más personas, les digo que yo sí lo configuro para que los deje entrar solitos, pero bueno, ¿sale? Entonces, si el tamaño de un vector nos está diciendo la intensidad del mismo, al multiplicar un vector con un número, geométricamente vamos a apreciar que la flecha que representa el vector se estira o se encoge. De hecho, si yo multiplico un vector con el número -1, ¿qué debería de ocurrir? Pues entonces debería de ocurrir algo como esto, ¿no? Debería de ocurrir que el vector se copie en tamaño, pero vaya en el sentido opuesto. Este sería el vector menos B2, ¿no? Indicando que es el mismo tamaño que este, pero en sentido opuesto. Ahora, ¿qué más dijimos de los vectores? Ah, pues dijimos que para sumar dos vectores, basta con que donde termina uno, pongas el otro. Así las cosas, B1 menos B2 debería de ser lo mismo que B1 más el negativo de B2, que sería este más este. Y luego geométricamente, ¿qué quedamos que hay que hacer? Quedamos en lo siguiente. Donde termina B1, voy a dibujar un vector que haga lo mismo que menos B2. Ahora, B1 es un vector que te mueves 4 a la derecha y subes 1, entonces B2 es un vector que te mueves 4 a la izquierda y bajas 1. Ah, pues entonces, donde termina B1, vamos a trazar un vector que tenga una geometría correspondiente con menos B2. Entonces, donde termina B1, me muevo 1, 2, 3, 4 a la izquierda y bajo 1.
Entonces debería de trazar yo este vector. Si observas, pues es lo más parecido a un vector paralelo, ¿no? El dibujo no es perfecto, pero espero que la idea sí se esté transmitiendo como debería. ¿Sale? Entonces este vector representa la resta de B1 con B2. Debería de ser más bien este, ¿no? Sale del origen y llega hasta acá. Sale este triangulito, este morado debería de ser B1 menos B2. Este morado es el vector B1 menos B2. Si lo hacen así está muy padre, es correcto. Pero se suele utilizar el siguiente truquito. En lugar de considerar este vector morado, lo que hacen es lo siguiente. Trazan un vector paralelo a este, que es este de acá. Y mediten por qué eso es válido. Se parece esto de acá a lo anterior. ¿Vale? Entonces, en lugar de ocupar este, ocupan el paralelo. ¿Por qué? Porque es más práctico para el ojo humano entender lo que está ocurriendo si lo escribes así. Si pongo que este es B1 menos B2, tienen la misma dirección, el mismo sentido, porque esto es paralelo a esto. ¿Sale? Entonces, dos líneas que entre dos paralelas son paralelas a su vez entre sí. ¿Sale? Tantito de geometría no hace daño. Entonces, ahí tenemos que este sería el original. Este es el original B1 menos B2. Pero el que nos va a convenir imaginar es a este men. ¿Sale? Entonces se dice que la resta de B1 con B2, es decir, B1 menos B2, es el vector que, fíjate esto, que sale de B2, y llega hasta B1. ¿Sale? Entonces el positivo, en la resta de vectores, el positivo es el destino a donde llegas. El negativo es de donde sales. ¿Ok? Eso también les puede ayudar para problemas que tengan que ver sobre rectas, planos, proyecciones, distancia entre dos puntos, etc. ¿Sale? Entonces, geométricamente, la resta de dos vectores es un vector que parte del... Voy a ponerme bien fino porque ahorita me acordé de cómo se dice formalmente. La resta de dos vectores es un vector que parte del minuendo y llega hasta el sustraendo. Sí, son palabras muy raras que muy pocas veces en la vida puedes decirlas, entonces ahorita aproveché. En una resta al valor mayor se le llama el minuendo y al otro valor, al chiquito, se les llama el sustraendo. Como en la suma, a los elementos presentes en una suma se les llama sumandos y en una multiplicación se les llama factores y en la división a uno se les llama divisor y dividendo. En las restas a uno se les llama minuendo y al otro sustraendo, ¿no? Qué loco, tenía como unos 10 años que no usaba esas palabras. Pues aproveché para desfogar el pecho. Bueno, entonces ya dicho todo esto, hasta las palabras raras de minuendo y sustraendo, vamos a intentar entonces el problema número, en la versión de la edición número 7, es el problema 31, que se encuentra en la página 197, ¿ok? Entonces vamos a escribirlo. Este está muy bueno y como que es un bonito ejercicio que toma todo lo que acabamos de discutir. Entonces este es el ejercicio 31 de la página, ¿qué número les dije? 197. Del libro de Nicholson, edición 7, o sea, la que está en inglés, el de la portada azul.
¿Sale? Entonces, este problema nos dice que consideremos P1, P2, P3, P4, P5 y P6, 6 puntos igualmente espaciados en un círculo con centro C, ¿no? Entonces nos dice que tenemos en el problema 31A, entonces tenemos una circunferencia, un círculo, bueno, un intento de, con centro en C, en el punto C, y 6 puntos distribuidos equitativamente o equidistantes sobre la circunferencia, ¿no? Entonces aquí vamos a poner P1, P2, P3, P4, P5 y P6, ¿sale? Y que consideremos a los vectores, que el que parte de C y llega hasta P1, este le vamos a llamar CP1, el que parte de C y llega hasta P2, a este le vamos a llamar CP2, el que parte de C y llega hasta P3, CP3, etcétera. ¿No? Es como si tuviéramos un objeto y 6 fuerzas actúan equidistantemente, ya sea empujándolo o jalándolo. ¿Sale? Aquí no es un crimen que se imaginen esto así, ¿eh? De hecho, se les invita a que hagan esto. Tal vez un problema de vectores está bien difícil de entender, pero una vez que lo imaginas como un fenómeno mecánico de aplicación de fuerzas, dices, ah, pues tiene todo el sentido del mundo lo que me están preguntando. ¿Sale? Entonces, pues aprovechen mientras estamos en la dimensión 2 y la dimensión 3, aprovechen que todavía se pueden dibujar las cosas que estamos trabajando, ¿no? Porque lo cierto es que la aventura comienza cuando te vas a las dimensiones más altas, ¿no? O luego hablamos de eso, ¿no? Yo espero que Lourdes me permita tener otra sesión con ustedes para apoyarlos con estos temas de vectores, porque aquí ya empieza lo bueno, ¿no? O sea, lo anterior estuvo bien chido, pero era más técnico. Esta parte del curso ya está bien padre y lo conecta con ala 2, ¿no? Entonces lo que nos piden que demostremos, entonces por demostrar, que demostremos esta ecuación, que la suma de todos estos vectores nos da 0. ¿Vale? Entonces es lo que nos piden demostrar. Es PD por demostrar, no de postdata. ¿Sale? Entonces nos piden que demostremos esta ecuación, que la suma de todos estos vectores es 0. ¿Sale? ¿Cómo lo haríamos? A ver, medítenlo. Creo que venía en la tarea, no lo sé, ya no me acuerdo. Por lo que acabas de explicar, ¿no? Como todos van hacia la misma dirección, bueno, se van cancelando. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, no capturé bien el dato de quién participó, pero muy bien. Justo lo que dijimos hace un momento. Fíjate, por ejemplo, como este vector, como esto es un radio de una circunferencia y esto también, y de hecho todos los vectores son radios, ¿no? Entonces, como son radios de una circunferencia, todos miden lo mismo. Además, como están equidistantemente distribuidos sobre la circunferencia, sucede que parten los 360 grados de la circunferencia de maneras iguales, ¿no? Es decir, dos ángulos centrales miden lo mismo si abren el mismo arco, y como están equidistantes, todos los arcos miden lo mismo. Entonces, nos va a ocurrir que, entonces tenemos, podríamos escribir algo así, ¿no? Como P1 hasta P6 están ubicados equidistantes sobre la circunferencia. Vamos a ponerle así para que no se confunda con el centro. Sobre C. Entonces va a pasar que, por ejemplo, CP1, el vector CP1 va a ser lo mismo que menos el vector CP4. ¿No? Va a pasar que CP2
va a ser lo mismo, que es el que tengo aquí en naranja, que menos CP5. Y CP3 va a ser lo mismo que menos CP6, ¿no? Así las cosas, entonces nuestra ecuación que era CP1 más CP2 más CP3 más CP4 más CP5 más CP6 se va a convertir en CP1 más CP2 más CP3 más menos CP1 más menos CP2 más menos CP3. Y luego agrupamos y nos queda CP1 menos CP1 más CP2 menos CP2 más CP3 menos CP3. Y eso nos da, sumando, 0 más 0 más 0, o sea, 0. ¿Sale? Muy bien ahí por el comentario. Tenemos más personas que se quieren unir. Llegaron a lo mero bueno. ¿Sale? Entonces, quien me apoyó por ahí, pues felicidades. Qué bueno, ojalá y así, continúes con tus tareas y tu próximo examen, ¿no? Y los demás, espero que les haya quedado clara la idea. No nos estamos aprovechando meramente de la geometría del problema. ¿Sale? Ni siquiera fue necesario usar coordenadas, ni ecuaciones, nada más que nuestra definición de suma punta cola y la geometría presente en el problema. Bueno, entonces sería nuestro inciso número A. Ahora fíjate. Dice el inciso B. Muestra que la conclusión del inciso A es válida para una cantidad par de puntos que estén, bueno, la traducción sería parejamente espaciados en la circunferencia, ¿no? Entonces vamos a intentar nuestro inciso B. Ese es el ejercicio. Ahora en el 31B, entonces ahora tenemos ahora sean P1, P2 y así hasta P, vamos a ponerle 2M, ¿no? Porque es una cantidad par. Es una cantidad par de puntos ubicados equidistantemente, me gusta más esa traducción, equidistantes sobre la circunferencia, ¿no? Entonces, aquí tengo C, aquí tengo P1, P2 y así, ¿no? Digo, ni siquiera estoy contando si estoy poniendo un número par, ¿no? Pero no la idea. No hay muchos puntitos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, pues va a pasar lo siguiente. Si acá tengo P1, como tengo una cantidad par de vectores, de puntos, mejor dicho, en algún momento tengo que llegar al otro lado de la circunferencia. Y aquí voy a llegar al punto P. Si tenía 2M puntos, la mitad de estos aquí tengo PM puntos, como en el reloj, como en las manecillas de un reloj, que son 12 puntos equidistantes. Y por eso pasa que la hora 0, o las 12, su opuesto, su antípoda, eso es el número 6, ¿no? El antípoda del número 1 en el reloj de manecillas es el número 7, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos esto acá, ¿no? Entonces tenemos esa situación, el equidistante del 1 es el 6, del 2 el 8, 3, sale, ¿no? Entonces, ¿cuántos puntos tengo en el reloj? Tengo 12. Y sucede justo que el primer punto, si quieres llamar el punto P0, coincide con el sexto, que es la mitad. Por eso les decía aquí que aquí para coincidir esto vamos a ponerle aquí que P1 coincide con PM. ¿Por qué? Porque tengo 2M puntos. Como en el reloj, que 12 es lo mismo que 6 por 2. Por eso el primer valor coincide con el sexto. ¿Sale? Su antípoda va a ser cada 6. Por ejemplo, el antípoda de CP2 va a ser PM más 1.
el antípoda de CP3 va a ser PM más 2. Y así sucesivamente para cada punto desde 1 hasta M voy a tener una antípoda. ¿Sale? Y entonces ahora sería así, ¿no? Como hay P1 hasta PM y luego hasta P2M puntos, pasa que CP1, el vector CP1 es lo mismo que menos CPM, su antípoda. CP2 es igual que menos CPM y el que le sigue, más 1. Y así hasta que CPM menos 1, o sea, el que está por acá, su antípoda es el que está hasta acá, ¿no? Que sería CP2M menos 1, ¿no? Es decir, cada vector CPI tiene un antípoda. ¿Sí? Y entonces ya concluimos como en el primer inciso, que eso implica que la suma desde CP1 hasta CP2M nos va a salir como CP1 menos CPM más CP2 menos CPM más 1 y así hasta el último que sería CPM menos 1 más CP2M. Y como todos valen lo mismo, cada sumando da 0. Y entonces la suma total es 0. Tiene todo el sentido del mundo. No es como si estuviéramos jugando a tirar la cuerda, ¿no? Tenemos equipos con la misma cantidad de integrantes y que además aplican la misma cantidad de fuerza. ¿Qué dijimos? Si la suma total de fuerzas que se aplican sobre un objeto es 0, el objeto se encuentra en equilibrio, ¿no? De hecho, esto es lo que estamos haciendo aquí. Estamos viendo el análogo matemático a la primera condición de equilibrio que se ve en mecánica. Bueno, hasta ahí todo muy bonito, ¿no? Hasta ahí parece que todo tiene todo el sentido del mundo. Donde ya no tiene tanto sentido del mundo, o bueno, sí, pero tiene truco, es el siguiente inciso. Entonces ya respondimos qué pasa cuando tengo 6 puntos y ya respondimos qué pasa cuando tengo muchos puntos, pero siempre una cantidad par de puntos. ¿Sale? Ahora el inciso C nos dice qué pasa. El problema 31C nos dice qué pasa si hubiera 3 puntos. Ya es una cantidad impar. ¿Cómo ven? Está muy loco, ¿no? ¿Qué se les ocurre? A ver, compañera que participaste hace unos instantes. Lamentablemente no vi quién fuiste, pero ¿qué se te ocurre? ¿O alguien más? ¿Qué creen que pase? ¿La suma otra vez dará 0? ¿O ahora ya pasa algo diferente? Pasa algo diferente, ¿no? Porque ya no se cancelaría uno, solo se cancelarían 2. ¿Cuáles?
Observen que como antes, muy bien, ahora sí ya vi que fuiste Ana Laura. Como antes, cada uno de estos vectores es el radio de un círculo. Entonces, si los pensamos como vectores de fuerza, los tres vectores manifiestan la misma cantidad de fuerza. Y además siguen estando equidistantes. O sea, está raro, ¿no? Pero fíjense, ¿qué tal que hacemos el siguiente truquito? ¿No? Entonces vamos a ver, pero es truco geométrico, entonces vamos a hacer otro dibujito aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tal que nos regresamos al inciso A? Tenía mi circunferencia y teníamos 6 vectores sobre esta, ¿no? Ahí está. Por supuesto, el dibujo no le hace justicia, pero imaginen que está equidistante. ¿Sale? Ahora, en el inciso A, lo que hicimos fue sumar cada vector con su antípoda. Pero dijimos que el orden en que sumamos vectores no importaba. Entonces, ¿qué tal que ahora sumamos los vectores en otro orden? ¿Qué tal que ahora yo sumo este vector ya no con su antípoda, sino con el contiguo? Si sumo estos dos vectores, por lo que dijimos hace un momento de la suma de vectores que se hace punta cola, entonces yo tendría que trazar otro radio aquí, otro vector aquí y otro vector acá, ¿no? Y como sea, aunque el dibujo no es muy bueno, pero nos va a quedar un vector suma así, ¿no? La diagonal de este paralelogramo. Entonces ya convertí estos dos vectores en uno. Si hago lo mismo para estos dos vectores, este con este, su suma me va a quedar en este vector. Finalmente, si hago lo propio para estos dos vectores, su suma me va a resultar en este vector. ¿Sale? Y entonces, aunque el dibujo no le hace justicia, pero si considero este mismo punto como centro, y ahora me extiendo todo esto, tengo ahora una circunferencia en la que tengo 3 vectores como aquí, como en el problema original, o en el problema del inciso C. ¿Sale? Entonces, sumando los 6 vectores del ejemplo del problema A, pero sumándolos en diferente orden, obtenemos una configuración geométrica como la que nos piden en el inciso C. ¿Sale? Entonces tenemos que, por esos motivos, pues ya podemos concluir que la suma también va a ser 0, ¿no? Porque si tengo 3 vectores equidistantes, esos 3 vectores los puedo pensar como la suma de 6 vectores más chiquitos colocados sobre una circunferencia más pequeña y también equidistantes. Aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como ya vimos en el inciso A, que para 6 vectores con las condiciones de que estén equidistantes, la suma es 0, pues entonces la suma de los 3 vectores negros también debería de ser 0. ¿Sale? ¿Les convenció esa explicación? Digo, el dibujo está muy feo, pero espero que la explicación no lo haya sido. ¿Alguna duda o comentario?
¿No tienen dudas en lo que escribo formalmente el argumento? De mi parte, no. Excelente. ¿Sale? Y finalmente, bueno, vector 0, ¿no? No el número 0. Finalmente, el inciso D nos dice, ¿crees que lo anterior funciona para cualquier cantidad finita de puntos tales que los puntos están ubicados equidistantes en el círculo? Y la respuesta es sí. Sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si seguimos esa misma lógica del inciso C, en el caso, por ejemplo, que yo te diera 5 puntos, pues ahora esos 5 puntos los podría ver como lo que resulta si yo tuviera un círculo con el mismo centro, más pequeño, y en lugar de tener 5, tuviera un poco más pegadito, este acá, este acá, este acá, este acá. Tuviera 10 puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces tendría que estos dos me dan estos dos me dan etcétera. ¿Sale? Y como ya vimos en el inciso B, que para cualquier cantidad par la suma es 0, cuando yo tengo una cantidad impar de puntos, puedo pensar esos puntos, esos vectores, como el resultado de sumar en otro orden el correspondiente caso con el doble de puntos. ¿Sale? Si tuviera 7 puntos, es lo mismo que si tuviera 14, etcétera. ¿Sale? Entonces, en el inciso D, la respuesta es, la suma siempre da 0. ¿No? Y ya, si quieren, escriban más de nuestra explicación, ¿no? De por qué nos ocurrió, eso, ¿verdad? Entonces, hasta aquí no hay ninguna duda, comentario o algo así. Vamos a ver qué más ejercicios hay aquí. Bueno, y por supuesto aquí no dijimos mucho sobre la parte formal, ¿no? Fíjense cómo este problema lo resolvimos con la versión informal, ¿no? Otras cuestiones que podemos manejar con vectores, pues son sus normas, su ángulo director. Vamos a ponerle entonces definición. Entonces, dado un vector en Rn, ya le estoy poniendo, esto es válido para cualquier dimensión, ¿no? Entonces no nos vamos a limitar, pero vamos a tener presente que para fines prácticos estamos hablando de dimensión 2 o 3. ¿Sí? Entonces, dado este vector, esto le pones doble barrita B, esto se lee la norma de B, también se le conoce como el módulo del vector, también se le conoce como el tamaño de nuestro vector, ¿sale? Entonces la norma va a ser igual que la raíz cuadrada
de B1 al cuadrado más B2 al cuadrado y así hasta que agotes todas las coordenadas del vector, ¿no? Es decir, aquí se dice que el vector V es B1, B2 y así hasta Bn. ¿Sale? Geométricamente lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Tengo un vector, en el caso plano, ¿no? Tengo un vector V1, no, vamos a poner nada más V, porque voy a poner sus coordenadas, y entonces es como si pusiéramos una lamparita en el techo y una lamparita en la pared, y al igual que mi mano proyecta una sombra en la hoja porque aquí arriba tengo una lámpara, entonces también el vector va a proyectar una sombra en el suelo y una en la pared. Mira, ahí viene otra persona. ¿Sale? Y entonces vamos a obtener lo siguiente, ¿no? De aplicar esto, el vector proyecta una sombra en el suelo y una sombra en la pared. ¿Sale? Y como nuestro sistema coordenada lo estamos tomando con ejes que se cortan a 90 grados, el ángulo que se forma aquí entre las sombras que proyecta el vector, entre las proyecciones, la proyección horizontal y la proyección vertical, como en física, cuando nos hablan de las componentes de un vector fuerza, pues entonces va a suceder que estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo, si quieres conocer el valor de la hipotenusa, aplicas el teorema de Pitágoras, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos que el tamaño del vector V, o sea, todo esto, la flecha es el vector V, pero lo que mide esto, lo que mide de aquí a acá, esto se llama norma de V, la longitud, pues. Entonces, la norma de V, también le podemos haber puesto así, ¿no? Módulo tamaño, la longitud del vector V. Entonces, quedamos que era la raíz, bueno, esto al cuadrado es igual que Bx al cuadrado o B1, By o B2, más By también al cuadrado, ¿no? Y sacas raíz y ya te queda que la norma es esto. Es decir, como les decía, estas cosas no son como que primero se las inventan los matemáticos y luego ya vemos dónde aplican, ¿no? A veces ocurre así en la matemática, pero en este caso no. En este caso sí, históricamente hay evidencia de que, pues no, primero se desarrollaron todas estas ideas geométricas y luego se abstrajeron hasta el grado que estamos actualmente, ¿no? Hablando de sistemas de coordenadas, líneas rectas, independientemente de qué fenómeno físico estamos pretendiendo modelar. ¿Sale? Entonces, la norma de un vector no es más que el teorema de Pitágoras para un vector. ¿Sale? Bueno, pero no nada más podemos hablar de la norma de un vector, también podemos hablar del ángulo director, ¿no? Y ahora tenemos definición. Si B es un vector en... Bueno, esto sí lo podemos hacer nada más en R2. Entonces, ¿sale? Entonces a nuestro vector le vamos a poner sus coordenadas B1 y B2 o Bx y By, ¿no? Para representar el eje para el cual son paralelas. Bueno, pues entonces, si quisiéramos conocer el valor del ángulo θ, digamos que por algún motivo
conocemos el valor de las componentes, ¿no? Es decir, los lados de un triángulo rectángulo. Esa está fácil, ¿no? O sea, si conoces los lados de un triángulo rectángulo, ¿cómo le haces para conocer sus ángulos? Pues ahí nos regresamos a la secundaria y nos acordamos de nuestras lecciones de trigonometría, ¿no? Entonces, cuando en un triángulo rectángulo conoces el valor de sus catetos, para conocer el valor de sus ángulos, puedes utilizar ya sea la ley de senos o directamente la definición de las funciones trigonométricas. La más útil en este caso va a ser la siguiente, fíjate. El tangente de teta va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sale? Pero querías conocer teta, no el tangente de teta. Entonces sacamos que teta es igual que tangente a la menos 1 o arco tangente de BX entre BY. ¿Sale? A eso también se le conoce como el arco tangente de BY menos BX. Entonces, vamos a intentar, este está muy sencillo, no es nada del otro mundo. Entonces nos dice que el ejercicio 9, también de la sección 4.1, nos dice que hallemos PQ y la norma de PQ, ¿no? Entonces vamos a intentar con el inciso C, que nos dice que P es el punto con coordenadas 1, 0, 1, Q es el vector con coordenadas 1, 0 y menos 3, ¿sale? Entonces, vamos a intentarlo, eso significa que les voy a dar unos instantes y ahorita les apoyo. A ver, eso está muy sencillo, aunque es en 3 dimensiones y lo anterior lo dije en 2, pues el reto es ese, ¿no? Que ustedes lo intenten en dimensión 3.
Entonces, a ver. Bueno, entonces como les mencionaba hace un momento, ¿no? Está chido que tú lo imagines geométricamente, pero también está chido que confíes en el álgebra, ¿no? Eh, Hay un maestro que yo tuve que se llama Carlos Prieto. Es muy bueno. En verdad, en este país es de los chidos. Y él escribió un libro que es como el libro de Alicia en el País de las Maravillas, pero este se llama Fando en el País de las Matemáticas. Y hay una parte donde Fando se encuentra con un diablo y le dice que por cosas que ya vivió en el mundo de las matemáticas, Fando le dice al diablo que le dé una herramienta para poder resolver todos los problemas que se va encontrando en el mundo de las matemáticas, ¿no? Y el diablo le contesta que está bien, que le va a dar algo para responder todos los problemas del mundo de las matemáticas, y ese algo se llama álgebra, ¿no? Pero cuando se lo da el diablo, le dice, te voy a dar esto, pero a cambio me tienes que dar la geometría, ¿no? Entonces, lo que tratan de dar a entender ahí es que, y es que en verdad ocurre eso, está chida la geometría porque nos lleva a un escenario, a un mundo que al menos físicamente comprendemos, ¿no? Pues, bueno, al menos mientras no seamos ciegos, ¿sale? Entonces está chido que queramos meterle geometría a nuestros problemas, pero también está chido que demos un paso más allá. Como se los comentaba, la versión ya potente de todas estas cuestiones es cuando nos vamos a las dimensiones más altas, ¿sale? Y no se imaginen que eso es algo, un disparate o algo que nada más hacen los físicos y Einstein, porque alguna vez escucharon que el espacio-tiempo es de 4 dimensiones. O sea, sí, sí se ocupa en eso, pero no nada más en eso, ¿no? Por ejemplo, en computación, para trabajar imágenes, ¿sale? Para la computadora, una imagen, de hecho, es una matriz, ¿no? Y las columnas de esta matriz son vectores, las cuales nos indican, bueno, le indican a la computadora cómo colorear una imagen, ¿no? Para la computadora, pues no sé, tal vez un objeto, eh, un objeto, un vector para la computadora, para un programa de imágenes, tal vez constituya de varios vectores, ¿no? Que el primer valor nos diga la posición X, que el segundo valor nos diga la posición Y de un punto, pues, de un píxel. Luego el tercer valor nos va a decir cuánto color de cian le va a poner la computadora. El cuarto valor del vector nos va a decir cuánto intensidad de magenta. El quinto valor del vector nos va a decir cuánto color amarillo. El sexto valor nos va a decir cuánto color negro. ¿Sale? Y con un vector de al menos 6 coordenadas, es como le hacen los programadores para desarrollar un problema, un programa de imágenes, un editor de imágenes, una cámara digital, es lo que hace, ¿no? El espectro de luz que entra por el lente estimula un sensor óptico, el cual convierte esta señal electromagnética en numeritos. Ya se la saben, que siempre se convierte todo en números en las computadoras, ¿no? Pero además esos números son representados por un vector, ¿sale? Pues les digo, estas cosas que ahorita estamos viendo en dimensión 2 y 3 está muy bonito, pero en la versión, la escupidera de Salty, pues se hacen dimensiones más altas, ¿no? A veces son, 6 coordenadas, 8,
Por ejemplo, las computadoras, por eso las computadoras dicen que el procesador es de 32 bits o de 64 bits. Significa, si tu computadora tiene un procesador de 32 bits, significa que todo lo que le metas a tu computadora, toda la computadora lo convierte en un vector de 32 coordenadas. ¿Sale? Y si tu procesador es de 64 bits, tu computadora, toda la información que le metas, un PDF, un audio, un video, todo eso la computadora lo maneja con vectores de 64 coordenadas. De ahí lo de 64 bits. ¿Sale? Les digo que está bien bueno ese libro de álgebra lineal aplicado a la inteligencia artificial. Quien guste, con toda confianza me lo pide y se los paso. Joyita, ¿no? Entonces les digo, arrancamos con algo un poco elemental, la dimensión 2 y en este caso la dimensión 3, pero la realidad es que ya, bueno, ahorita estamos, pues, no es un insulto, al contrario, es para ver la realidad, de dónde estamos. Ahorita, digámoslo así, en términos de Bob Esponja, pues no estamos en la choza de los super pequeñines, pero seguimos en la choza de los pequeñines, ¿sí? Ya esto es la escupidera de Salty, ¿sale? Bueno, entonces, como ya mucho bla, 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 ¿cuánto nos daba? Bueno, para empezar, 1, si quieres encontrar PQ, ¿qué quedamos que hay que hacer? Te agarras de donde sales, ese va a ser el sustraendo, y donde llegas es el minuendo porque es al que le disminuyes. Y este es el sustraendo porque es el que sustrae, ¿no? Entonces escribimos las coordenadas de nuestros puntos, 1, 0, menos 3, menos 1, 0, 1, para obtener el vector 1 menos 1, 0 menos 0, menos 3 menos 1. Nos queda el vector 0, 0, menos 4. ¿Sale? Y en segundo punto, si queremos la norma del vector PQ, como ya sacamos el vector PQ, lo escribimos, sería la norma del vector 0, 0, menos 4, y esto sería igual que la raíz cuadrada de cada una de mis coordenadas, elevadas al cuadrado y sumándose, que sería la generalización del teorema de Pitágoras para la dimensión 3. Que en este caso esto nos queda como raíz cuadrada de 16, o sea, 4. ¿Sale? Tiene todo el sentido del mundo, porque si te fijas, el vector tiene como coordenadas 0, 0, menos 4. Aunque no lo estoy dibujando, es claro que la única dirección en la que te mueves es la tercera coordenada y te mueves 4 unidades. En dibujito, el menos implicaría que te estás moviendo hacia abajo. Si este es el eje X, el eje y este es el eje Z, la dirección menos 4 es por aquí abajito. ¿Sale? Y es en esa dirección, digamos que por acá está el menos 4, entonces nuestro vector es este. ¿Sale? Y aunque la dirección sí es importante, ahorita no estamos preguntando la dirección del vector, sino el tamaño del vector. ¿Sale? Entonces, si estás yendo 4 metros bajo tierra y te preguntan, ok, no me digas en qué dirección te moviste, ¿cuánto te moviste? La respuesta es 4 metros. ¿Hasta aquí alguna dudita? Comentario. ¿Les gustó eso de la choza de los pequeñines? Les digo, está muy padre. No sé si acá tenemos gente, computólogos, programadores, matemáticos, físicos. Principalmente son las disciplinas que más se encargan de ya estas cosas, pero si tenemos a alguien de economía, no se crea, no baje la guardia. También yo he visto aplicaciones de esto a la economía y aplicaciones muy sofisticadas, ya no son cosas así que dices, chale, si pueden usar tanta matemática para la economía, porque siempre que hay deudas y cosas así, ¿no? Está raro. Bueno, y luego, ¿qué más conceptos tenemos aquí de la sección 4.1?
Ah, claro, ecuaciones de la línea recta, ¿no? Perfecto. Bueno. Entonces vamos a ver ahora en cuanto a la línea recta tenemos entonces le ponemos la línea recta. ¿Sale? Entonces tenemos varias ecuaciones, tenemos la ecuación vectorial. Esta va a ser P igual que P0 más T veces D. Este es un vector. Este también es un vector. Este es un escalar. ¿Sale? Y este es un punto, ¿no? Bueno, ¿qué otra ecuación tenemos? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ah, bueno, y la ecuación para las ecuaciones paramétricas. ¿No? Entonces las ecuaciones paramétricas nos dicen que X es igual que X0 más T veces A. Y es igual que Y0 más T veces B. Y Z es igual que Z0 más T veces C, ¿no? Donde aquí tanto para esta como para esta, para estas dos fórmulas, el punto P0 tiene coordenadas X0, Y0, Z0 y el vector D tiene coordenadas A, B, C. ¿Sale? Y el punto P es el que tiene coordenadas X, Y, Z. ¿Sale? Entonces vamos a intentar un ejemplo de esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué ejercicio será el? Ajá, el ejercicio 22. Entonces tenemos el ejercicio 22. Seguimos en la sección 4.1. Y bueno, entonces el ejercicio 22 nos dice hallar la ecuación paramétrica y, bueno, hallar la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas de las siguientes líneas. Entonces, vamos a hacer el inciso A. Vamos a ver, entonces el inciso A nos dice la línea paralela a 2 menos 1, 0 y que pasa por el punto P cuyas coordenadas son 1, menos 1 y 3. ¿Sale? Entonces este es D y este es P0. ¿Sale? Entonces nuestra solución sería, pues entonces para la ecuación vectorial va a ser P igual que P0 más T veces D. Es decir, que nos queda que P es igual que 1 menos 1, 3 más T veces el vector 2 menos 1, 0. Y esto resulta en la ecuación 1 más 2t menos 1 menos t y 3, ¿no? Porque 0 por t es 0, ¿sale? Hasta ahí todo excelente. Lo único que tienes que hacer para sacar las ecuaciones paramétricas es desglosar esto igual que esto.
¿no? Entonces nos queda, bueno, pues entonces P es igual que X, Y, Z, y entonces X es 1 más 2T, Y es igual que menos 1 menos T, y Z es igual que 3. Listo. Entonces esas serían nuestras ecuaciones, ¿cómo se llaman? Paramétricas. ¿Hasta aquí alguna dudita? No, ninguna. Excelente. Bueno, entonces vamos a intentar Una otro pregunta. problema. Una Mándeme. pregunta. Sí, claro. Ya ves que comentabas hace ratito de la ecuación que P0 también era un vector. No hay problema que ahí no se la hayas puesto la flechita en la parte de arriba, o sea, no tenemos. Pues se la pongo, sí, sí. Bueno, más bien sí, aquí la corrección es esta, ¿no? La corrección es que aquí no llevaba flechita, ¿no? P0 es un punto. Sí, Ok, claro. un punto. Ok. Gracias. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra dudita? Bueno, entonces vamos a intentar el siguiente. Este también estoy seguro que venía algo así en la tarea, ¿no? O vendrá, ¿no? En la tarea examen, ¿no? Entonces, a ver, entonces ahora nos dice, ahora nos dice el siguiente ejemplo. Determina si las rectas con ecuaciones paramétricas L1 tiene ecuaciones paramétricas X igual que 1 menos 3T, Y es 2 más 5T, Z es igual que 1 más T, y L2 es la línea recta con ecuaciones paramétricas menos 1 más S es igual que X, que Y es igual que 3 menos 4S, Z es lo mismo que 1 menos S, se cortan. ¿Sale? Bueno, entonces, esta también es de secu, ¿no? Estoy casi seguro, ahí sí les apuesto lo que quieran, que mínimo en secu alguna vez lo vieron, ¿no? Entonces nos dijeron alguna vez, y no nada más ahí, también creo que aquí ya lo mencionamos, que geométricamente resolver un sistema de ecuaciones es equivalente a localizar o determinar, mejor dicho, antes de localizar, determinar si dos líneas rectas se cortan o no. Si se cortan, el punto donde se corten van a ser justamente las coordenadas de ese punto, las soluciones del sistema de ecuaciones. ¿Se acuerdan que por ahí así de secu y prepa se ve esto de el método gráfico, ¿no? Método gráfico para resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Pues justo de esa situación trata esto que estamos viendo, o bueno, que vamos a intentar a continuación, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sea la solución de un problema así. Solución. Si L1 se cortara con L2, que en símbolos se puede escribir más brevemente esto como si L1 intersección L2 es diferente del vacío, para los que les gusta esa taquigrafía, digamos que P es el punto de intersección, que por cierto ahí en el examen 3, ya lo califiqué,
algunos de ustedes, unos poquitos, ¿no? Debo de informarles que les fue bien, pero solo unos poquitos pudieron demostrar el problema 2. Había 2 formas de demostrarlo, pero bueno, al menos a mí se me ocurrieron 2, seguro hay más. Muy poquitos lo lograron, pero felicidades, ¿no? Porque hasta los que no lo lograron, ¿no? Me gustó leer sus exámenes, ahora sí ya como que agarraron la onda. Qué feo que ya sea al final, pero la verdad sí estuvo muy padre ese examen 3 de casi todos. Me gustó que la mayoría intentó ese problema, claramente era el más difícil, era el más teórico, y se supieron manejar de manera buena, ¿no? Me gustó que hasta quisieron verse elegantes con su forma de notación, eso estuvo muy chido. Casi todos sacaron el problema 3, el de la matriz ortogonal, también hay muy rifado, quién sabe dónde se inspiraron, pero le salió muy chido, ¿no? Entonces, pues vamos muy bien, a ver si se animan a la 2, ¿no? Los que lo tengan que llevar obligatorio, pues ahí los esperamos, ¿no? Y los que no, pues a ver si la quieren meter de oyentes, ¿no? Entonces, digamos que P es el punto de intersección, ¿no? Y entonces además digamos que P tiene coordenadas X, Y y Z, ¿sale? Bueno, pues entonces debería de ocurrir lo siguiente. Entonces debería de ocurrir que como P, vamos a hacer pequeñamente aquí un dibujo, ¿no? Entonces aquí están mis 2 líneas rectas que se cortan y aquí está P. Bueno, estamos suponiendo que se cortan. Puede que después de hacer cálculos nos demos cuenta que no se cortan. ¿Sale? Pero te digo, supongamos que sí. Si sí se cortaran, hallemos las coordenadas del punto donde se cortan. Si al intentar encontrar las coordenadas X, Y, Z resulta que no se puede, pues entonces ya decimos, ok, entonces lo que supusimos es falso y por lo tanto las líneas son paralelas, ¿sale? Pero por el momento estamos suponiendo que sí se cortan, ¿no? Pues entonces yo tengo aquí en mi dibujo que mis líneas rectas son L1 y L2 y que tengo un punto que se encuentra en ambas, es decir, en la intersección. Ah, bueno, pues entonces, como P vive en la intersección de las 2 líneas rectas, en particular, P vive en la recta L1. Y por lo tanto, como la línea recta L1 tiene estas ecuaciones paramétricas, pues entonces nos va a pasar que X debería de ser igual que 1 menos 3t, Y es lo mismo que 2 más 5t, y Z es lo mismo que 1 más t. Por otra parte, como P vive tanto en L1 como en L2, en particular vive en L2. Y entonces, el punto P, las coordenadas del punto P, también satisfacen las ecuaciones paramétricas de L2. Es decir, X también lo podemos ver como igual que menos 1 más S. Y igual que 3 menos 4S y Z igual que 1 menos S. Ahora bien, 2 cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Por ejemplo, aquí tengo una pluma negra, otra pluma negra de la misma marca, son iguales entre ellas. Tengo una tercera pluma negra, esta y esta son iguales, esta y esta son iguales. En consecuencia, estas 2 son iguales. Esto es igual a esto y esto es igual a esto. En consecuencia, estas 2 cosas son iguales entre sí. 1 menos 3t es lo mismo que menos 1 más s. 2 más 5t es lo mismo que 3 menos 4s. Y 1 más t es lo mismo que 1 menos s. Además, recuerden que como estas son ecuaciones de tipo paramétrico, tanto, válgase la redundancia, el parámetro t como el parámetro s, les podemos dar los valores que nosotros queramos. ¿Sale? Entonces,
como tanto T como S pueden valer lo que queramos, pues vamos a darles valores, ¿no? O ¿cómo ven? Bueno, le podemos dar valores o podemos resolver nuestro sistema, ¿no? También eso podría ser algo que podríamos hacer. De hecho, nos tendría que salir y muy fácil, ¿no? Porque tenemos un sistema con más ecuaciones que incógnitas. Entonces vamos a ver. Entonces este sistema es equivalente a, vamos a pasar las letras, todo del lado izquierdo, las letras del lado izquierdo, números del derecho, ¿no? Entonces tendríamos menos 3t menos s es igual que menos 2. 5t más 4s es igual que 1. 3 menos 2 es 1. Y luego t más s nos tendría que dar 1 menos 1 es 0. Ah, pues esto está mejor, ¿no? Porque de la tercera ecuación que obtuvimos, ya podemos decir algo muy padre, ¿no? Creo que ni siquiera va a ser necesario sacar la matriz, ¿no? Porque de la tercera ecuación tenemos que t es lo mismo que menos s. Pues entonces eso lo puedo sustituir en las primeras dos ecuaciones. Por ejemplo, menos 3t, teníamos menos s, pero como t es lo mismo que menos s, aquí también tendría lo mismo que menos t, y eso es igual que menos 2. En la otra ocasión podría ser la siguiente sustitución, ¿no? 5 por menos s más 4 veces s es igual que 1. ¿Qué onda con el de la basura, no? Pues ya nos quedó claro que ahí está la basura. Bueno, entonces, a ver, aquí nos queda menos 3t más t igual que menos 2, y aquí nos queda menos 5s más 4s igual que 1. Y entonces aquí nos queda que menos t es igual que, ¿cómo se llama este número? Menos 2, y que menos s es igual que 1. ¿Sale? Y entonces, pues ya sacamos, por ejemplo, una solución particular que sería t igual que 2, s igual que menos 1. ¿Sale? Cualquiera de estos dos valores, yo los puedo sustituir en esta o en esta ecuación y con eso encontrar las coordenadas de P. Entonces decimos, por tanto, P es que hemos dicho que sus coordenadas satisfacían que X, su coordenada X era 1 menos 3t, Y igual que 2 más 5t, y Z igual que 1 más t. Con lo que hemos encontrado, nos queda como 1 menos 3 por 2, 2 más 5 por menos 1, y 1 más paréntesis 2. Entonces nos queda 1 menos 6, 2 menos 5, 1 más 2, es decir, menos 5, menos 3, 3. ¿Sale? Y ahí tenemos las coordenadas del punto donde nuestras rectas... Dígame. Allá Sí, dígame. arriba, en donde dice menos 3t más t, no queda menos 2t, y al pasarlo entonces t quedaría nada más como 1. Es cierto, muchas gracias. Sí es cierto lo que dice su compañero. Aquí nos queda menos 2t, y entonces aquí t nos quedaría igual que 1, ¿verdad? Sí, tienen toda la razón. Entonces esto, mal, tache, ¿no? Lo corregimos. Entonces nos quedaría que P tiene coordenadas X igual que 1 menos 3 por 1, Y igual que 2 más 5 por 1, Z igual que 1 más 1. Entonces esto nos queda como 1 menos 3, nos queda como 2 más 5, nos queda como 1 más 1, nos queda menos 2, 7 y 2. Esto está mucho mejor.
De hecho, qué bueno aprovechar mi error para comentarles lo siguiente, ¿no? Aquí porque nuestro compañero me aclaró que me equivoqué, ¿no? Pero si no te hubieras dado cuenta de ese detalle, de ese error de dedo, ya sea en el examen o en la tarea, ¿cómo te hubieras dado cuenta? Ah, bueno, podrías haber hecho lo siguiente, ¿no? O sea, porque luego pasa eso que es más fácil dejarte llevar por los cálculos que regresarte a revisar. No, no me dejarán mentir, acá venimos de unos exámenes, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías darte cuenta? O sea, tal vez sin lo que hizo su compañero, ¿no? Que se percató correctamente que me equivoqué en esta suma, ¿no? Otra manera de darte cuenta de si lo hiciste bien es que yo aquí calculé esto con t igual que 1, ¿no? Aquí lo calculé equivocadamente con t igual que 2. Pero también te hubiera dado lo mismo, es más, no te hubiera, te tendría que dar lo mismo si en vez de utilizar la ecuación de la recta L1 y los valores que encontramos para t, hubieras utilizado la ecuación de L2, de la recta 2, y el valor que encontramos para S. ¿Sale? Vamos a intentarlo. Vamos a ponerle con L1, nos queda esto. Y si lo hubiéramos hecho con L2, se supone que nos debería de dar lo mismo. ¿Sale? Entonces esa sería una manera alternativa de ver si lo que hiciste, lo hiciste bien. O si por el contrario, como hace un momento, te equivocaste. Entonces vamos a ponerle -1 más... perdón, sería -1... sí, es -1 más S. 3 menos 4S. Y 1 menos S. Y como encontramos que S vale -1, sería -1 más -1, eso sí da -2. Yay, como antes, pues. Luego aquí nos quedaría 3 menos 4 por -1. Eso también nos queda 7 como antes. Yay. Y luego aquí nos quedaría 1 menos -1, o sea, 2. ¿Sale? Entonces, esto que hicimos aquí, corrobora lo que obtuvimos acá y por otra parte, refuta lo que obtuvimos al principio. Eso nos indicaría, o sea, si no hubiéramos hecho esto, hacer esto y obtener cosas diferentes sería un llamado de atención de que algo estamos haciendo mal. ¿Sale? Y por el contrario, si obtenemos lo mismo en ambos casos, significa que vamos bien. ¿Sale? Bueno, entonces qué bonita manera de terminar la sesión de hoy, que corrigiendo un error y aclarando qué hacer para no caer en estos tipos de errores. Digo, no es el fin del mundo, o sea, está muy difícil alcanzar la perfección en cualquier disciplina, ¿sale? Pero afortunadamente aquí con estos consejos espero que les sirvan, incluso para que ustedes puedan revisar sus trabajos y de esa manera librarse de un tache, ¿sale? Bueno, entonces, ¿alguna otra duda, comentario? Te podemos enviar los resultados que vamos haciendo los ejercicios, cualquier duda, para que nos ayudes, para estar preparados para el examen. Sí, otra de sus compañeras hizo exactamente eso, ahorita no me acuerdo el nombre, pero igual me envió. Entonces, tanto ahorita compañero Carlos como esta persona, porque fue una compañera, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí me acuerdo que una chica que me pasó unos ejercicios y me dijo, voy bien, y yo le dije, ya no me acuerdo si le contesté, pero ahorita les contesto a ambos. Sí, pero hagámoslo por el grupo de WhatsApp, ¿no? Para que, ya que les conteste a ustedes, así sea un error o un acierto, mírenme, yo me acabo de equivocar y no se acaba el mundo, ¿sale? Entonces no tengan pena de compartir sus desarrollos, sus soluciones en el grupo de WhatsApp. De ser posible, ¿no? Si no están en el grupo, pues traten de unirse, o si no tienen WhatsApp, pues por Edmodo, ¿no? Pero la idea sí sería esa, ¿no? De que, como ahorita, no le tengan miedo a equivocarse y pongan sus problemas en el grupo de WhatsApp. ¿Para qué? Para que, pues, si están bien, sirve para que todos vean cómo se hacía. Y si están con un error,
yo les comento con un pequeño videíto, con un audio o de manera escrita, les comento que hay que corregir y así ese comentario no solamente les sirve a la persona que preguntó, sino al resto del grupo. ¿Sale? Entonces, pues esa es mi respuesta. Sí les apoyo, pero les quiero apoyar a todo el grupo. Y para eso les pido, les invito, les exhorto más bien, a que publiquen sus dudas en el grupo de WhatsApp. Sin pena, vean, ahorita yo me equivoqué y no es el fin del mundo, se corrige, es lo bonito de las mates, malo que fuéramos cirujanos. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, sin problema. Vale, Gracias. entonces entonces vamos a dejarle aquí por hoy. Y voy a hablar con Lourdes porque el examen creo que se los va a dejar, creo que de jueves para viernes o de viernes para sábado. A ver si también los puedo ver el próximo viernes para continuar con esto de geometría vectorial, pero si ven o recuerdan toda la sesión de hoy como que estuvimos en la dimensión 2. Entonces me gustaría ver si Lourdes nos permite una sesión más para que les apoye ahora qué ocurre en la dimensión 3, ¿no? Ahora las cuestiones que tienen que ver con planos, etcétera. Producto cruz, eso no sé si ya lo empezaron a ver con Lourdes, pero yo esperaré que sí, voy a insistir a que me den una sesión más, y pues ya, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Vamos a dejar de grabar.